Muy buenos días para todos y todas. Les agradezco muchísimo su presencia en nombre de los posgrados en Antropología, del Departamento de Antropología de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida a esta sesión muy interesante de nuestro ciclo de conferencias Perspectivas Antropológicas e Investigación Social, que hemos organizado este año con la idea de presentarle al público qué es lo que hace la antropología, qué hacemos los antropólogos, qué hacemos las antropólogas. Para ello realizamos una convocatoria en la cual algunos antropólogos presentaron sus propuestas y tuvimos la fortuna de tener muy buenas posibilidades para escoger. El día de hoy le agradezco mucho a Santiago Martínez Medina haber aceptado esta invitación y me voy a permitir presentarlo muy brevemente. Santiago es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en antropología de la Universidad de los Andes y doctor en antropología de la misma universidad. Entre sus áreas, entre sus áreas académicas de interés están la antropología médica, la salud pública, así como la medicina y los estudios de ciencia y tecnología. Se ha desempeñado como investigador y ha participado en varios proyectos como factores culturales en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, fortalecimiento de la medicina tradicional en el Cabildo Muisca de Bosa como una estrategia para avanzar en la construcción de una propuesta de salud intercultural para la localidad de Bosa, y el arte de la palabra en la educación médica, habilidades comunicativas y narrativas en un mundo basado en la evidencia. Entre sus publicaciones están el libro Poderes de la Mímesis, Identidad y Curación en la Comunidad Indígena Muisca de Bosa y los artículos Nota Editorial Antípoda 26, Etnografía y Estudios de la Ciencia y la Tecnología, Encuentros, Inspiraciones y Posibilidades Conectadas, en la revista Antípoda de la Universidad de los Andes. Y también Hacer arteria carótida en el Laboratorio de Anatomía, Práctica y Materialidad en una asignatura de la carrera de Medicina, en la revista Colombiana de Sociología. Aprovecho este momento también para invitarlos a nuestras próximas sesiones, la del viernes 5 de mayo, que será llevada a cabo por Auralicet Reyes, candidata a doctora de la Universidad Frey de Berlín, Antropólogos trabajando en museos, entre objetos e historias cruzadas, reflexiones sobre la colección de Konrad Theodor Preuss en el Museo Etnológico de Berlín, y la del 19 de mayo, que está a cargo de la profesora Jimena Pachón Castrillón, sobre Kathleen Romoli, etnohistoriadora pionera del cine silente en América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, primero quiero agradecer a los posgrados en antropología y al departamento de antropología por permitirme hablar hoy aquí. Para mí es un verdadero gusto compartir con ustedes los resultados de mi trabajo doctoral en esta universidad que considero es mi alma mater y en la que me unen muchísimos años de vida. Y también es un gusto por conocer y acercarme un poco al departamento de antropología, que es un departamento que no conozco muy bien, y lo cual me gustaría mucho acercarme más. Entonces, bueno, lo que vengo a presentarles es el resultado de mi trabajo doctoral y que actualmente espera convertirse en algo más que un trabajo doctoral. Y bueno, lo que estoy haciendo aquí es venir a presentárselos, y este trabajo lo he venido presentando en diferentes sitios desde incluso antes de sustentarlo. Yo lo sustenté ya, va a ser hace un año, en mayo. Y si aquí hay estudiantes de posgrado, particularmente doctorado, creo que una muy buena recomendación es presentar su trabajo en todos los espacios en los que se los permitan, porque eso les permite conocer diferentes perspectivas sobre su trabajo, conocer más personas y poder interactuar también a partir de su trabajo. Creo que es una recomendación que en mi caso siempre ha sido muy beneficiosa. Siempre de todos los espacios salgo con nuevas conclusiones sobre lo que les vengo a presentar. Porque este trabajo, a pesar de haber sido sustentado hace un año, sigue continuamente como procesándose, andando. Las tesis, cuando uno entrega la tesis uno piensa que es el final, pero no es tan así. Eso sigue manteniéndose, trabajando en lo que uno, en el trabajo que uno está haciendo.
Bueno, el interés de mi presentación es mostrarles cómo el cuerpo humano puede ser un campo de exploración etnográfica. Me interesa el cuerpo como carne, como tejido, como órgano, como fluido, como grasa, pero también como pinzas, como manos de disector, como enseñanza en clase. También me interesa mucho que el cuerpo puede ser líneas en un libro, imagen en una tomografía o píxel en una pantalla. A partir de ese trabajo etnográfico que yo hice, especialmente en 2 anfiteatros en la ciudad de Bogotá, en el que se enseña a estudiantes a hacer anatomía, trazo las relaciones entre la realidad, la materialidad, la práctica y la experiencia, porque me interesa comprender anatomizar como acciones que involucran un gran número de entidades que en relación son lo que yo llamo cuerpo en anatomización. Se trata pues de un trabajo sobre el cuerpo que produce la medicina y de la anatomía como actividad. Y así intento explorar la pregunta que nos convoca aquí sobre qué hacen los antropólogos desde el lugar donde yo trabajo, que creo que es la interfaz entre la antropología y los estudios de ciencia y tecnología. Así pues, mi propósito puntual en esta charla es dar cuenta de lo que en mi trabajo de tesis llamo cuerpo en anatomización y mis conjeturas sobre para qué sirve hacerse con un cuerpo en anatomización. Pero quiero empezar mi intervención hablando sobre el tema del ciclo de conferencias en el cual estoy participando. ¿Qué hace la antropología? Es la pregunta en la que se enmarca la conferencia. De forma llamativa, el documento, cuando encontré el documento para presentarme, la guía del documento para presentarme, hacía la pregunta un tanto diferente. Decía, ¿qué hacen los antropólogos y las antropólogas? Bueno, creo que ese es un buen punto de partida para hablar de lo que vengo a hablarles. Siguiendo la discusión que es de sociología de la ciencia y de estudios de ciencia y tecnología, podríamos decir que ambas preguntas, por muy parecidas que parezcan, son diferentes, no son iguales. La primera, esa de qué hace la antropología, hace un énfasis en la antropología como un campo disciplinar, ya que la que actúa en la pregunta, en la frase, es la antropología. Tendríamos pues que preguntarnos qué es antropología, o mejor, quién es antropología, ya que antropología actúa, y para ello poco a poco llegar a la pregunta epistemológica, aquella que quiere saber qué es lo que hace que una reflexión, enunciado o actividad pertenezca a ese campo. Creo que es un camino muy interesante, pero me parece que es un camino lleno de complejidades, especialmente porque implica darle a la antropología una cierta homogeneidad y unos contornos que sería mejor definir de antemano, para lo cual tendríamos que recurrir a lo que ya sabemos sobre la antropología. Por eso yo prefiero la otra pregunta, es esa de qué hacemos los antropólogos y antropólogas, ya que su énfasis recae en la acción concreta en situación. Si pensamos que antropología es lo que los antropólogos y las antropólogas hacen, estaríamos haciendo que antropología sea el resultado de muchas actividades relacionadas, sobre las que podemos hacer además etnografía y sobre la que no podemos responder antes de ir al campo. Mi trabajo quiere hacer lo mismo con anatomía. Anatomía es lo que los médicos, cirujanos, anatomistas y sus estudiantes hacen además de otras muchas entidades, como se las iré mostrando, en donde se hace anatomía. En principio diré que esa formulación es estratégica porque hace que la pregunta se vuelva una pregunta que se puede resolver etnográficamente, que es lo que me interesa, es la manera en la que me interesa responder mis preguntas. Me gusta además su carácter inacabado, su precariedad, pues nunca nadie podrá estar en todos los lugares donde se hace anatomía, nunca nadie podrá hacer etnografía en todos los lugares donde se hace anatomía. Esa sensación de que hay algo más, de que hacer que anatomía pueda exceder mi trabajo, es muy importante en este tipo de tesis y en el tipo de trabajo que les quiero presentar. Me encantó la imagen con la que se promocionó. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de las charlas, porque me parece que la imagen estaba muy bien cuidada y me encantó muchísimo, tal cual, y me la copié para hacer la presentación, como van a ver. Entonces, bueno, no es gratuito que mi intervención empiece esta mañana con esta magnífica imagen. Se trata de un cuadro, la lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp de Rembrandt.
No lo es porque mi tesis, a pesar de trabajar en anfiteatros del siglo XXI, se dedica a reflexionar sobre esta zona de contacto, esta particular zona de contacto, sobre lo que está sucediendo exactamente ahí en lo que ustedes están viendo. Pero antes de empezar a pensar con ustedes el cuerpo en anatomización, quiero contarles cómo llegué al anfiteatro. Para empezar, tendría que decir que yo pasé por el anfiteatro cuando era un estudiante de medicina. Luego tendría que hablarles del cuajo y del descuajo. Para eso voy a utilizar a Virginia Gutiérrez de Pineda en una descripción etnográfica que ella hace de esta particular enfermedad, publicada ya hace un tiempo. Bueno, entonces dice Virginia Gutiérrez de Pineda, el descuajo, bueno, dice ella, leo, una enfermedad que pueden sufrir los adultos pero que hace su presa especialmente los niños menores de 3 años es el descuaje, que además afecta también a las mujeres grávidas en el periodo inmediato al parto. Me voy a limitar aquí al descuaje infantil. Sus síntomas característicos son diarrea incontrolable, vómito que el pequeño lanza a distancia y fiebre alta. Algunas madres anotaron una característica más que ayuda eficazmente en el diagnóstico. El niño descuajado tiene un ojo más pequeño y al ser puesto en posición supina dorsal e igualado a sus miembros inferiores, una pierna resulta más corta. Otras observaron la particularidad de que al tocarles el vientre a los pequeños y hacerles una ligera presión con la palma de la mano, se percibe un ruido sordo, como de aire o algo que se desplaza en la cavidad abdominal. Para algunas es simplemente aire, pero para las demás es el cuajo, órgano que se ha desplazado y produce la enfermedad. Cuando quise saber qué víscera corresponde a este nombre, francamente ninguna fue capaz de determinarla y muchas reconocieron su extrañeza, pues realmente no podían identificar esta curiosa parte del organismo humano. Me encanta especialmente la sutileza que tiene Virginia Gutiérrez de Pineda al final de la cita que les acabo de leer, cuando ella, imagino yo, les pregunta a las personas con las que está trabajando que eso qué es, y la manera en que ella es capaz de contar que estas personas que son capaces de corregir el descuajo de los niños sienten extrañeza porque no pueden fácilmente identificarlo, no pueden fácilmente decir a qué órgano pertenece. Aquí tengo también otra cita muy de la casa, es de Rosa Suárez y de Carlos Pinzón, y es sobre el trabajo que ellos hicieron en Boyacá. Entonces dicen ellos, la causa atribuida al episodio diarreico es el descuaje. Esta creencia es traída de Europa. Sin embargo, no formaba parte del discurso médico oficial español, sino que formaba parte del discurso de medicina popular española, el cual tenía como modelo anatómico la estructura gástrica de la vaca, animal que no se conocía en América, que como todos sabemos su estómago está compuesto por 4 estómagos, de los cuales uno es el cuajo. Los oranos creen que si un niño sufre una caída, el cuajo puede desacomodarse, produciendo un descuaje y en consecuencia el desencadenamiento del episodio diarreico. Bueno, resulta que yo también me encontré con el descuaje. En aquel tiempo trabajaba en un hospital de primer nivel y estaba interesado en aprender lo que me enseñaban las mujeres mayores de la comunidad muisca de Bosa. Algunas de ellas, sobanderas, intentaron enseñarme a palpar el cuajo. Cuajo para mí no es difícil de pensar. Se puede imaginar una interpretación de cuajo como creencia, un poco como lo hace la segunda cita, y muy en el sentido muy tradicional de la antropología médica, uno podría decir que es una creencia que incluso es lógica en sus propios términos. Es decir, el cuajo se desubica porque el niño se cae, al desubicarse produce los síntomas que son diarrea, malestar y vómito. Las sobanderas reconocen esos síntomas, pero además reconocen signos, entre comillas, porque bueno, no sé si ellas dirían que eso es un signo, pero signos en medicina es aquello que uno reconoce en el cuerpo del paciente, pero que el paciente no necesariamente está sintiendo. Entonces ellas son capaces de reconocer signos del descuajo, como el ojo más grande que un ojo más grande que el otro, o un pie más grande o más largo que el otro. Y todo el sistema se cierra cuando uno piensa que el tratamiento, lógicamente, es sobar el cuajo para ponerlo en su lugar, y eso corrige los síntomas. Es decir, aún así, como les cuento, pensar cuajo para mí no es un problema. Mi problema es que cuando estas mujeres me enseñaban a palpar, ponían mis manos sobre el cuajo, me decían que lo que estaba palpando era el cuajo, pero yo solo palpaba cosas como pared abdominal, resistencia del peritoneo, ausencia de visceromegalias, etc.
Es decir, yo tocaba lo que me enseñaron a tocar. Esa es mi pregunta, o bueno, es el motor de todo este trabajo. ¿Cómo es que se le enseña a alguien a tocar algo de tal manera que no pueda tocar otras cosas? Para responder esa pregunta debo ser muy cuidadoso con el cuajo, y las estrategias para ser cuidadoso con el cuajo, lo que intento hacer es nunca decir que es una creencia, porque cada vez que yo digo que es una creencia le empiezo a subtraer algo de su materialidad. Y segundo, intento estar atento al máximo e intento no traducirlo. No traducir cuajo, que es una manera de acercarse al cuajo, es decir, no, cuajo realmente es tal cosa. Hay muchas traducciones. Hay un amigo profesor de anatomía que dice que el cuajo realmente es el tronco, bueno, una estructura arterial que en los niños es muy corta y que se puede torcer, produciendo más o menos los mismos síntomas. Pero no quiero hacer esa traducción. Para mí, entonces, para mi tesis, cuajo es una suerte de motor. Me sirve para pensar. Yo aún no sé bien cómo se hace, no tengo manos que puedan tocar cuajo y no tengo oídos que puedan escucharlo. En mi práctica he intentado volver cuajo, por lo tanto, un concepto. Aunque, claro, eso no necesariamente me acerca al cuajo como materialidad, como eso que tocan las sobanderas que conocí y que querían enseñarme. Así que retornemos a la pregunta. La pregunta que inspira todo mi trabajo es cuajo y descuaje. Mi pregunta es sencilla. ¿Por qué si estoy tocando algo y me están diciendo que lo que estoy tocando es cuajo, yo no puedo tocarlo? Es una pregunta, si se dan cuenta, sobre los sentidos, sobre tocar y escuchar, pero también es sobre el conocimiento y sobre la materialidad, sobre lo que se puede tocar y lo que se enseña a tocar. Y también es una tesis sobre los aspectos políticos, si se me permite la palabra, de la realidad, sobre qué es lo que hace que cuajo requiera siempre de una traducción, como yo les decía, y lo que hace que nunca digamos cosas como que creemos en el riñón o en el hígado. Si yo les pregunto, bueno, de aquí ¿cuántos creen en el riñón? Muy probablemente a la mayoría le va a parecer que la pregunta es un tanto ridícula. Pero si les pregunto ¿cuántos creen en el cuajo? No les va a parecer así. Ese tipo de diferencias son las que me interesan, en las que me interesa situarme. Entonces esta es una tesis sobre el embrollo de todas estas cosas, que es al fin y al cabo cómo conocemos y aprendemos, cómo sentimos y cómo hacemos la realidad en la que vivimos. Para ello entonces decidí volver al anfiteatro. Regreso a las clases porque allí el cuerpo con anatomía se debe hacer más lentamente. Me interesa mucho como el espacio pedagógico porque ahí es donde el profesor le está explicando lo suficientemente lentamente al estudiante las cosas para que yo como etnógrafo pueda verlas, registrarlas y pensarlas. Y esa lentitud es muy importante para mi trabajo. Cuerpo en anatomización es pues un concepto que emerge de la tesis. Lo hace gracias a una etnografía que se dedica a mirar manos y pinzas en movimiento en el anfiteatro. Entonces en mi trabajo estaba muy particularmente interesado en pensar en la acción, en la actividad, y no estaba tan interesado en escuchar necesariamente lo que los estudiantes o los practicantes tenían necesariamente que contarme, me interesaba más lo que estaban haciendo. En un principio, pues, lo que yo quiero pensar es sobre todo lo que hacen en el anfiteatro. Entonces, el cuerpo en anatomización es, como le digo, el concepto central de la tesis y fue un concepto que fue emergiendo en esa suerte de doble trabajo de campo que uno tiene, que es el trabajo de campo propiamente dicho y el momento de la escritura, que es un momento de regresar al trabajo y volver a experimentarlo. Y a mí me interesa mucho decir cuerpo en anatomización porque es una forma en la que encontré de no decir muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más me interesa decir es que no quiero decir es cuerpo canónico o cuerpo normal. ¿Por qué? Porque cuerpo canónico, que es una de las maneras como los etnógrafos del anfiteatro han pensado muchas veces lo que se aprende en el anfiteatro, es una manera de pensar que lo que los estudiantes aprenden en la asignatura se refiere a un cuerpo que está normalizado, que es fijo, que es inalterable. Y a mí me interesa no decir eso porque lo que yo encontré en el cuerpo, en el anfiteatro, es variación e incertidumbre. En mi etnografía de lo que hacen las manos y las pinzas está pues profundamente abierta a la variación y a la contingencia.
Lo que aprenden los estudiantes no es una norma, no es un modelo, no es un prototipo de lo que debería ser el cuerpo humano en su interior. Lo que aprenden los estudiantes, y lo que intento mostrar en mi tesis, es que ellos lo que aprenden es a recorrer el cuerpo, y al recorrer el cuerpo aprenden a hacerlo de una determinada manera. Es decir, los cirujanos y los médicos, prefiero imaginarlos como viajeros del cuerpo. Ellos son capaces de hacer espacio y hacer estructuras en la medida en que recorren. Y por eso podríamos decir que el anatomista no es un personaje que tenga mucha memoria, a pesar de lo que nos imaginamos sobre el aprender anatomía, sino que realmente es un navegante del cuerpo. Mi ejemplo favorito de esta manera es la manera en la que emergen arterias y venas en el anfiteatro. Alguna vez un anatomista me dijo que era un ejemplo un tanto a propósito, porque la variación en las arterias y en las venas entre las personas es mucho mayor que en otros tipos de estructuras. Pero igualmente pues yo lo utilizo mucho para explicar lo que quiero explicar, que es esa idea de recorrer el cuerpo y de al recorrerlo hacerlo. Entonces, estos son fragmentos de mi diario de campo y de mi tesis, y es lo que les voy a mostrar. Digamos que mi tesis está organizada a partir de pensar sobre lo que yo llamo eventos etnográficos. Un evento etnográfico, intento utilizar el concepto de evento de una autora que se llama Isabel Stengers, que ya piensa evento como el momento en que tiene lugar algo, en que empieza a existir algo. Y recuerden que mi propósito es no pensar el cuerpo como algo trascendente, como algo que está antes de la entrada al anfiteatro, sino como algo que tienen que hacer los estudiantes cotidianamente, particularmente en ciertas entidades, especialmente en el cadáver, en el ejemplo que les voy a contar. Entonces vamos a ver cómo emerge, cómo tiene lugar, cómo se pone en escena, cómo se hace una arteria y cómo se hace en la actividad del estudiante. Entonces, pues lo voy a leer. Bueno, entonces, dice la estudiante: van y vienen recitando las ramas de arterias y venas. Yo me fijo en el cadáver y yo realmente no entiendo cómo pueden ver algo entre todas esas hilachas, entre tanta fibra seca del mismo color, cada vez más parduzco. Una estudiante lee en su guía las estructuras que deben ir buscando, las demás escuchan y escarban en el cadáver hasta encontrarlas. Hay una cosa con respecto, digamos, a la sensorialidad del anfiteatro que me interesa mucho, y es que los cadáveres preservados con formol, especialmente con el tiempo, empiezan a ser todos casi de un mismo, todo empieza a ser como del mismo color. Pero esto no es un problema para los estudiantes. Yo en alguna otra oportunidad les pregunté, bueno, ¿cómo hacen para reconocer ahí algo? Y entonces la estudiante me explicó. Sí, es difícil, me dice ella, pero lo hacen es sintiendo, pero se sabe sintiendo. El nervio se siente durito y es más delgado. Si la pared es floja es porque es una vena. Y también más oscura, propone su compañera. Y se siente como un tubo, continúa la primera, pero la pared es menos floja, es una arteria. Es fácil. Entonces, pues lo que ellos están intentando estudiar es una arteria, y lo que están haciendo es encontrando en el cadáver diferentes fibras que palpan, son capaces de reconocer cuál es esa diferencia que nos acaban de descontar, y lo que empiezan a hacer es recorrer la fibra. Dicen entonces, aquí está la arteria carótida externa. Listo, dice, la arteria carótida externa tiene las siguientes ramas: arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, etc. En el cuerpo, las estudiantes van señalando las fibras, las van separando con las pinzas y tomando una a una en el orden que la guía propone. Después de un rato parecen estar confundidas. Hay una polémica entre ellas sobre una de las fibras. Llaman a la profesora, que no tarda en venir hasta la mesa de disección. La docente escucha con atención lo que la estudiante le explica y luego toma la palabra. Esta estructura, le dice, mírala, ¿es más profunda o es más superficial que esta otra? Más superficial, le dice la estudiante. Entonces, aquí, insiste la profesora, es anterior, responde su alumna. Muy bien, entonces esto es el nervio y la arteria es la que discurre posterior. Y continúan. Ahora empieza a preguntarles la profesora,
¿Cuáles son las ramas de la arteria temporal superficial? Una de las estudiantes dice varios nombres y ella les dice, en orden, en orden, en orden, corrige a la estudiante que empieza a responderle. Le dice, usted llegó a la temporal media y no pasó por la cigomática orbitaria, como que no ha estudiado. La doctora retoma, le recita e indica con la pinza otra vez cada rama, siguiendo el orden de la arteria, de proximal a distal. No se vuelvan identificadoras de estructuras, sino intenten entender las cosas, es decir, las relaciones. De nada sirve que identifiquen si no entienden las relaciones entre las estructuras. Miren esto, miren esta relación y miren esta relación, aquí anterior y aquí posterior, exacto. ¿Esto qué es? Las estudiantes responden. Bueno, en esto que les acabo de leer, me interesa muchísimo que nos fijemos en la manera en que la arteria se va haciendo en la medida en la que adquiere sentido en relación entre espacios y estructuras. También me interesa mucho que la arteria emerge como una sensación al mismo tiempo que lo hace como materialidad, es decir, como arteria. Me interesa mucho también que nos fijemos en el recorrer. Recorrer y un determinado recorrido es lo que hace que esa arteria sea arteria carótida externa. Creo que la necesidad de orden de la profesora no es porque le interese que ellas se aprendan las cosas como recitando algo, sino fundamentalmente porque el peligro de encontrarse con una arteria cuyas ramas tienen otro orden es que sería otra arteria. Es decir, el recorrer es lo que hace que esa sea esa arteria y no sea otra. Pero es un recorrer fijándose en las relaciones que como hitos permiten al estudiante saber que no se ha perdido en el camino. La profesora es clara, no se trata de memorizar, sino de entender las relaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso que les cuento, podríamos un poco pensar que la arteria es un recorrido, pero también es una sensación táctil visual en el cadáver. Esa separación que hacemos entre ambas cosas, si se hace, es una separación posterior. Y así, de esta manera, tal vez empiezo a entender lo que les contaba, era mi pregunta inicial. Yo no creo que no se tocan los cuajos porque se enseña al estudiante a tocar lo que sabe que está ahí. Y sabe lo que está ahí porque lo puede tocar. Es una cosa que se alimenta a sí misma, ¿sí? Pero ambas cosas son una y la misma. El cuerpo en anatomización está también, y esto es muy importante en mi trabajo, en el cuerpo del que lo hace, no solo en el cadáver o en el paciente. Ahora bien, ese recorrer no es un vagar. Los estudiantes lo que van a hacer a clase es aprender formas de recorrer y aprender maneras de hacer espacio y de entender la espacialidad del cuerpo. Finalmente, para eso es que van a la universidad. Lo que enseñan los profesores son recorridos. Los recorridos de las manos reproducen los recorridos del bisturí, que en últimas son los que hacen estructuras discretas dentro del cuerpo. El problema no es simplemente hacer un cuerpo con anatomía, sino que se lo haga una y otra vez de forma más o menos similar. Para ello, la anatomía parte de algo que se enseña siempre durante 10 minutos en la primera clase y nunca se les vuelve a decir, pero es de lo que se trata la clase, de lo que se trata toda la asignatura, y es la posición anatómica, que es lo que les estoy mostrando. Entonces, tal vez les tendría que contar que absolutamente todas las disecciones en el mundo y todos los pacientes que se exploran en un consultorio médico siempre se exploran imaginando que el cuerpo del que se está siendo explorado está de pie, con las puntas de los pies hacia adelante, las palmas de las manos hacia adelante y mirando al frente. ¿Por qué la posición anatómica es tan importante a pesar de que se la enseña explícitamente solo durante 10 minutos en el primer día de la asignatura? Porque la posición anatómica tiene la particularidad increíble de fijar el espacio. Es decir, si lo que yo les estoy contando es verdad, que lo que los estudiantes aprenden es hacer recorridos y que del recorrido emerge la anatomía como cosa, como materialidad, es decir, que una arteria para ser arteria es un recorrido específico, sería un gran problema, imagínense ustedes, recorrer algo que al mismo tiempo se está moviendo. Ese sería algo así como andar en un laberinto en el que las paredes también se mueven, lo cual sería un verdadero dolor de cabeza muy borgiano, que no creo que sea muy útil a la hora de hacer cirugías. Nuevamente,
lo que les estoy intentando contar es que todas esas relaciones que hay entre las estructuras, recuerden ustedes que ella le decía que si está anterior es la arteria, que si va posterior es la vena, requieren de un espacio que esté fijo. Por eso es que el corazón siempre está detrás del esternón, así se esté atendiendo a un paciente que está de lado o así se esté atendiendo a un paciente que está boca abajo. Siempre el corazón va a estar detrás de este hueso que tienen acá, que es el esternón. Para el médico siempre va a ser así. Entonces, lo que sí está fijo, lo que sí es una norma, es la manera en la que se orienta el cuerpo para que ellos puedan hacer esos movimientos y puedan hacer esos recorridos de los cuales emerge el cuerpo como materialidad. Esto es muy importante. Los profesores más viejos, con más experiencia, me decían que eso es lo más difícil de aprender, porque aprender eso implica aprender todo un sistema de orientación completamente diferente en el espacio. En palabras de un muy querido profesor, ya muy veterano en estos términos, él decía que en últimas aprenderse las estructuras, bueno, para eso existen los libros, es decir, eso lo pueden repasar. Que el verdadero asunto es aprender orientación, y él lo decía de la siguiente manera. El problema, me decía, me decía, yo los regaño mucho y les digo que lo que tienen que aprender es las relaciones, porque de otra manera cuando vayan a una sala de cirugía y estén ayudando al cirujano con sus manos y el cirujano les diga, mueva la pinza hacia arriba, ellos van a hacer esto. Y es exactamente todo lo contrario, porque recuerden que siempre se imaginan el cuerpo de pie, mirando así, entonces hacia arriba va a ser hacia la cabeza del paciente que está en cirugía, es decir, va a ser así. Y eso es muy difícil, lograrlo, y requiere mucho tiempo y requiere mucho aprendizaje. Y se explica durante los primeros 10 minutos, pero todas las horas, en todos los momentos del anfiteatro se les está diciendo una y otra vez cosas sobre el orden, cosas sobre la orientación en el espacio. Bueno, decir cuerpo, entonces por eso me interesa mucho decir cuerpo en anatomización, porque cuerpo en anatomización, ya les he dicho, me permite mostrar variabilidad, es decir, que no es un cuerpo normado simplemente, sino que la norma está puesta sobre otras cosas, como sobre la manera en que se fija el espacio. Pero decir cuerpo en anatomización también me permite pensar que el cuerpo en anatomización incluye el cuerpo del que lo está anatomizando. Recuerden que hay que aprender esas diferencias entre arteria y vena, y hay que aprender esas diferencias con los nervios, y eso se aprende con las manos, ¿cierto? Pero decir cuerpo en anatomización es también una forma de referirme a la acción, a la práctica, al proceso. Podría decir mejor anatomizar, pero elijo en anatomización porque a pesar de siempre ser una acción, también es una materialidad en la práctica. Es como si el cuerpo en anatomización fuera siempre un sujeto como un verbo. Decir cuerpo en anatomización es además la forma de no decir que el cuerpo que hacen los médicos está solamente debajo de la piel. Decir cuerpo en anatomización es pensar que lo que está haciéndose en proceso está en las relaciones entre muchas entidades en el anfiteatro. Volvamos a la lección de anatomía del doctor Tulpo. Aquí están participando muchas entidades y hasta el momento yo les he hablado de profesores, de estudiantes, de cadáveres, tal vez de pinzas y de fibras, que son los protagonistas del cuadro. Pero hay otro protagonista sobre el cual no se puede dejar de hablar sino hablar del anfiteatro. Y quiero que se fijen en el rincón inferior derecho del cuadro de Rembrandt. Y lo que se ve ahí es un libro abierto. Si ustedes se fijan en las miradas de los personajes se distribuyen entre los que están mirando, creo que hay uno que está mirando al profesor, hay un par que están mirando la pinza y la fibra, pero hay muchos que están mirando el libro. Entonces, hay que hablar de los libros. Decir cuerpo anatomización, sí, el libro. Entonces, como les contaba, las miradas se reparten entre los libros y el cadáver. Y hoy en día los libros siguen siendo tan importantes como en aquel entonces. En un anfiteatro, y eso lo aprenden los estudiantes, no se puede hacer disección sin libros. Uno puede tener frente la pierna olorosa a formol para hacer una disección de los músculos del muslo, pero si uno no tiene un libro, uno no va a aprender nada.
Y los libros son importantes, bueno, porque ellos tienen descripciones e ilustraciones, y la propuesta de mi tesis es que el cuerpo en anatomización es la relación entre todos ellos. Dicho de otra manera, el cuerpo en anatomización no está solamente dentro del cadáver, sino que también está en el libro. En la imagen, esta imagen es lo que yo llamo esquema resumen. Se trata de las anotaciones de un estudiante para aprender una serie de estructuras profundas en la cara. Ustedes no se imaginan la complejidad que puede tener una cara por dentro. Durante mucho tiempo esto que vemos, este tipo de imagen de trazo, ha sido considerada una representación del interior del cuerpo. O sea, digamos, lo más usual entre los científicos sociales sobre el anfiteatro es pensar que esto es una representación de lo que hacen en el cadáver. Otros etnógrafos han pensado la solución contraria. Es decir, se han imaginado que, porque ellos han entrado al anfiteatro y se han dado cuenta que se diseca con libros, que cuando alguien hace una disección lo hace con un libro abierto. Y que el bisturí sigue los recorridos que hacen estructuras de una determinada manera como si copiaran el libro. Entonces ellos piensan que el cadáver disecado es una representación del libro. Entonces tenemos las dos explicaciones. Decir representación, y bueno, yo quiero pensar sobre representación. Decir representación es efectuar una separación entre las fibras del cadáver y los trazos del libro, y acto seguido es establecer una jerarquía en cuanto a la realidad. El que precede nos parecerá anterior al otro, que por lo tanto representará al primero. En mi trabajo este tema es muy importante. Yo quiero decir cuerpo en anatomización para no decir que hay una anatomía que precede al acto de anatomizar. Digo cuerpo en anatomización para no pensar con la idea de representación. Digo cuerpo en anatomización para entender que lo que sucede en esta imagen es un ir y venir entre el cráneo y la ilustración del cráneo. Y esta imagen, pues bueno, me gusta mucho porque lo que están viendo es una estudiante que está estudiando unos pequeños agujeros por donde salen nervios del cráneo, pero ella parece necesitar tanto una ilustración en tamaño 1:1 del cráneo como el cráneo. Entonces la pregunta es, ¿por qué requiere ambas? Lo que estoy intentando entender es lo que los estudiantes hacen en el anfiteatro con mucha soltura y mucha frecuencia. No quiero usar representación porque en el anfiteatro, en el momento en que devienen existentes las estructuras anatómicas, lo hacen tanto en el libro como en el cadáver. Lo hacen gracias a la relación entre los dos. Por eso cuerpo anatomización está entre ambos. Decir representación es fijarse exclusivamente en la similitud, además, esa que vincula el libro y el cadáver, ¿cierto? Que es la manera en cómo hemos pensado sobre todo representación usualmente. Es decir, nos interesa que ambas cosas se parecen y por lo tanto hay un vínculo entre las dos. Pero a mí me interesa no solamente que se parecen, sino fundamentalmente que son diferentes. Es decir, que hay una diferencia material entre ambas y eso es lo que las hace útiles a ambas en el anfiteatro. Entonces, en la ilustración, la estudiante con el cadáver con el cráneo puede sentir cosas, puede coger un palito que es una guía y meterlo por el huequito para ver por dónde sale, pero en el cráneo no tiene líneas que tienen nombres. Entonces por eso requiere un poco ambas. Entonces lo que vincula libro y a cráneo en esta fotografía son sus similitudes, pero lo que hace que se trabajen juntos también es que materialmente son diferentes. Por eso digo en la tesis que las arterias en el libro son rojas, porque no hay ningún cadáver, a no ser que uno lo pinte, que también se puede, en que las arterias sean rojas. Mientras que en el cadáver las arterias tienen consistencia de tubo más rígido que el de las venas, como ya nos enseñaron las estudiantes, pero no hay libro hasta el momento que uno pueda coger y espichar para dar cuenta de esa consistencia. Entonces, digo esto para decir luego que las arterias en el cuerpo en anatomización o en el anatomizar son rojas y son tubos al tacto. Por eso es que se necesitan libros y cadáveres. Cada entidad en el anfiteatro a su vez le aporta al cuerpo en anatomización alguna propiedad material.
Entonces, hay un capítulo de la tesis en que hablo de otras entidades porque, digamos, como les contaba, me interesa esa zona de contacto que sale en el cuadro de Rembrandt, pero en la época de Rembrandt no había programas virtuales computarizados como los hay hoy, no había mesas de disección virtual, táctiles, como las hay hoy, no habían modelos anatómicos que se pueden ensamblar y desensamblar, y un poco lo que intento es mostrar cómo cuerpo en anatomización es la relación compleja entre todas esas entidades, y eso es lo que va a aprender el estudiante en su asignatura. Por eso, digo, deben multiplicar la complejidad de la relación cadáver-libro para apreciar la complejidad de lo que los estudiantes aprenden en su semestre de anatomía. Y repito, no aprenden estructuras, no aprenden cosas solamente de memoria, aprenden relaciones, espacialidades, normas de recorrido, aprenden las materialidades de los cuerpos, aprenden a hacer su cuerpo-cuerpo con cadáveres y libros y modelos tridimensionales y radiografías. Se afinan, es decir, se ponen en tono con esas materialidades y esa afinación es mucho más sutil y duradera de lo que podemos dar cuenta. Ahora les propongo que pensemos en para qué hacerse con un cuerpo en anatomización. Mi respuesta es que los estudiantes se hacen con todas estas habilidades para poder hacer una y otra vez en otros cuerpos y en otros escenarios de práctica cuerpo en anatomización. Con una dificultad, y es que de nada sirve saberse todo de memoria si no se entiende la relación como enseñan los profesores, y de nada sirve porque todos somos tan diferentes por dentro como por fuera. Quiero que pensemos en eso que me enseñó un anatomista, todos somos tan diferentes por dentro como por fuera. ¿Por qué? Porque es una manera de decir que somos tan diferentes que podemos reconocernos, que somos tan diferentes que podemos reconocernos como iguales. Es decir, todos tenemos generalmente 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, 5 dedos, etc. Pero también todos somos tan diferentes que podemos reconocernos como diferentes. Si no, no nos reconoceríamos como personas. Ahora imaginen un cirujano que abre un cuerpo y lo explora, y la palabra explorar está en muchos lugares en la cirugía. Está adentrándose en un territorio parcialmente desconocido, porque finalmente nunca ha operado a ese paciente en específico antes, pero solo parcialmente desconocido. ¿Y por qué? Gracias a que sabe anatomizar, gracias a que sabe hacerse con un cuerpo en anatomización en ese cuerpo parcialmente desconocido. Dicho de otra manera, uno se hace un cuerpo en anatomización para poder anatomizar, y poder anatomizar es el don de los médicos y de los cirujanos, es poder responder a la contingencia, a la incertidumbre y a la diferencia de la anatomía humana. Miren esta imagen, se trata de una verdadera rareza, pero no se trata de una verdadera rareza porque sea azul, que es un efecto posterior gracias al Photoshop, que sirve para mostrar lo que sí es anómalo, lo que sí empuja los bordes, digo yo, del cuerpo en anatomización. Veamos un poco en qué momento surge esto en el anfiteatro. Se trata de unas estudiantes que estaban haciendo un proyecto de disección del cuello y se encuentran de repente con que no entienden lo que está pasando ahí. ¿Será que puedo cortar esto?, dice una de ellas. Pregunta Andrea al profesor. Sí, eso está ya transparente, eso no tiene nada, le responde este. La arteria y la vena son muy distintas, continúa. Fíjense en la diferencia entre las dos. La estudiante sigue hurgando, metiendo su dedo, separando. Acaban de exponer otra estructura que parece ser una vena, aunque duda. ¿Qué es?, le pregunta el compañero, pero ella no tiene una respuesta. Tomamos fotos. El profesor llega a ayudarles. En un principio mira en detalle, luego se pone un guante y palpa. Él tampoco sabe. Parece ser otra yugular interna, dice. Finalmente, todos estamos sorprendidos porque sabemos que solo debería haber una. Luis, el estudiante, le pregunta al doctor que por qué puede ser eso y él simplemente responde que porque todos somos diferentes. El profesor se convierte en un miembro más del grupo. Juntos van retirando con cuidado grasa, disecando, separando, exponiendo eso sobre lo que dudan en el cuello del cadáver. El doctor está tan contento que va y revisa en Adam. Adam es un personaje muy importante en ciertos anfiteatros, es un programa de computador donde uno puede hacer como una especie de disección virtual. Entonces él va y mira en el computador. Nos llama.
Vamos entonces hasta el computador y él nos señala con sus dedos cómo lo que vemos en el cadáver no debería estar ahí. Hay que documentarlo, concluye. Andrea está feliz. Con su compañero juegan a imaginar cómo llamar esa variación mientras continúan ampliando la exposición. Es decir, ellos ya empezaron a imaginarse como esos primeros anatomistas que le ponían nombre al cuerpo exactamente en la misma época en que los descubridores de América le ponían nombre a cabos, golfos y demás. Es decir, esa idea del descubrimiento frente al territorio desconocido. Bueno, y entonces ellas empiezan, digo que lo que hacen, lo interesante es que encontrarse, lo que les mostraba ahorita en color azul es todo un sistema venoso anómalo en el cuello, un sistema de ramas que no está en ningún libro, y que es anómalo no porque sea una rareza, sino porque empuja al estudiante y al profesor a ampliar la densidad de ese cuerpo en anatomización con el que se han hecho. ¿A qué me refiero con ampliar esa densidad? Me refiero a que encontrarse con una vena extra y con sus ramas anómalas no hace sino que ellos se pongan a buscar, a intentar involucrar más entidades para poder darle algún sentido a lo que están haciendo, para darle nombre, para hacerlo algo en el mundo. Y estos estudiantes no encontraron nada en los libros en el anfiteatro, pero pues hay libros más especializados, entonces se fueron a buscar en libros de especialidades quirúrgicas de cuello, se fueron a entrevistar doctores que hacen cirugía de cuello en una prestigiosa clínica de Bogotá, y etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera esas entidades que están en esa zona de contacto empezaron a ampliarse y el laboratorio empezó a hacerse un poco, imagínense ustedes, más grande. Pero no me gusta pensarlo en términos de extensión, sino de densidad, como les voy a mostrar al final. Lo interesante es que aún así, aunque esa vena les causó perplejidad y emoción, nunca evitó que la anatomizaran. Y no lo hizo porque lo que se enseña en clase de anatomía sirve para adaptarse a ese tipo de variaciones. Esto que están viendo es el informe final de ellos. Que bueno, no lo voy a leer, pero digamos que lo traigo aquí para mostrar que finalmente ellos logran incluso pues darle un nombre a eso que encuentran. Y también me gusta mucho y me parece muy interesante que se fijen cómo el sistema de relaciones sobre el cual está montado el anatomizar, a pesar de la extrañeza de eso que están haciendo, no sufre muchas variaciones. Es decir, este sistema sigue siendo anterior a otras cosas, posterior a otras, distal o proximal, es decir, sigue conservando las mismas relaciones espaciales que finalmente es lo que ellos aprenden en el anfiteatro. Entonces dice, por ejemplo, esa arteria tiroidea superior se origina aproximadamente a nivel de la bifurcación de la vena yugular interna, discurre cruzando en dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo en anatomización puede densificarse, si se quiere, ampliar sus límites para dar cuenta de ese tipo de excesos, pero no todo puede entrar en el cuerpo en anatomización. Esa fotografía es la fotografía de mi intento de anatomizar el cuajo. Si ustedes se fijan, la fecha dice 2011, y lo que estaba intentando hacer, hablando con doña Elena, dice ahí, es intentar ubicar superficialmente, si se quiere, en el abdomen, dónde podría estar el cuajo. Al lado dice algo así, cosas como que se baja cuando no sé qué, que si se calienta se sube. Bueno, tiene una serie de identificaciones de lo que yo estaba haciendo. Y es que pobre el cuajo, porque el cuajo no entra en ningún dibujo, no entra en ninguna ilustración. Y ese es un tema profundamente importante porque lo que les estoy intentando mostrar es la manera en la que hacemos la realidad científica en la que vivimos. Creo yo que yo no puedo tocar el cuajo porque mi cuerpo fue afinado para hacer otras entidades en el abdomen, que no puedo siquiera pensarlo si no es mediante una traducción. Y es que el cuajo no puede disponerse en ilustraciones o en modelos tridimensionales. Su forma de ser está en la relación entre las manos de las sobanderas y los abdómenes de los niños, porque es ahí donde emerge. Porque tanto cuajo como hígado son entidades en relación. Lo que las diferencia es la relación, el tipo de relaciones que las hace ser como son. La experiencia de la realidad, esa irrefutabilidad,
ese curioso efecto que es que si yo les digo a ustedes que alcen la mano, ¿cuántos creen en el cuajo? O bueno, mejor, ¿cuántos saben que tienen cuajo? Muy probablemente ninguno va a hacerlo, pero si les pregunto cuántos saben que tienen riñón, muy probablemente todos van a alzar la mano así nunca se hayan hecho una tomografía o así nunca se hayan hecho una radiografía. Es decir, suponen que tienen riñón. Esa irrefutabilidad del riñón y del hígado es un producto de esa complejidad material que tiene riñón e hígado, o como pienso en la tesis, de su materialidad compuesta, es decir, la gracia de riñón e hígado y la manera en que lo pensamos de una manera tan profundamente real y natural es porque riñón e hígado es en un cadáver, también en una tomografía, también en una ilustración anatómica, que riñón e hígado se hace una y otra vez en cientos de lugares en este momento, médicos y quirúrgicos, mientras que el cuajo de alguna manera no tiene esas calidades materiales que son las calidades materiales a las cuales le asignamos el ser real. Entonces, el hígado es un órgano en cadáver, es imagen en una tomografía, es pieza en un modelo, es trazo en un libro y todas esas cosas están conectadas y no hacen sino reafirmar, componiendo esa materialidad, la unicidad de esa realidad. Pero cuajo, a la larga, no pienso que sea menos extenso que hígado, porque cuajo también está en muchas manos y en muchos abdómenes, pero entonces el asunto no es necesariamente sobre su extensión, sino sobre la manera en que a ciertas materialidades les asignamos una calidad de realidad. Si me preguntan, pienso que cuajo no está en el exterior de la figura que hace el dodecaedro. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les decía que el cuerpo en anatomización se puede densificar, que todos los días se está densificando. Una cosa es que uno se imagina cuando empieza a pensar en anatomía, que la anatomía se acabó por allá en los tiempos de Vesalio, pero no, todavía hay congresos de anatomía. Hace poco estuve en uno, hace ya un año y medio, y todavía hay discusiones sobre cuántos huesos tiene el cuerpo humano. A mí eso me pareció absolutamente extraordinario. Es decir, todavía los anatomistas viven discutiendo sobre esta cosa y viven densificando y ampliando, claro que ampliar, no les dije que no me gusta esa palabra, viven densificando ese cuerpo en anatomización. Entonces yo me lo imagino un poco más o menos así. Entonces es este dodecaedro fractal que puede crecer infinitamente hacia adentro, pero que tiene huecos. Y creo que el cuajo está precisamente en uno de esos espacios, en esos agujeros. ¿Por qué creo que está ahí y no está afuera? Porque las relaciones entre el cuajo y el hígado son realmente bastante cercanas. Y creo que esa es una de las razones por la que los médicos saltan como saltan cuando escuchan sobre el cuajo. Porque el cuajo compite por un espacio con el hígado y con el riñón. Es muy diferente la relación que tiene entonces el cuajo con el hígado a, por ejemplo, los canales de acupuntura con el hígado. Los canales de acupuntura no le están compitiendo al hígado su lugar, su espacio. En cambio, el cuajo sí. Pero eso hace que el cuajo sea más cercano al hígado y al riñón que esos canales de acupuntura. Entonces, por eso no me lo imagino afuera de esta figura, sino en los espacios. Y en los espacios de tal manera que a pesar de que crezca mucho la figura y se densifique mucho, nunca los va a alcanzar. Porque ambos se hacen al fin y al cabo con las manos, se hacen al fin y al cabo en la barriga de los niños y se hacen al fin y al cabo en niños que vomitan. Pero curiosamente estar en esos agujeros lo hace más imposible de alcanzar para ese conocimiento. Afuera del dodecaedro, como ya les decía, hay cosas como líneas de energía de acupuntura o hay chakras de Ayurveda. Pero con lo que el hígado no puede convivir es que le compitan por su misma porción de realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Damos espacio ahora para algunas preguntas del público. Sí, aquí me preguntan porque yo al principio les conté que hay muchas traducciones del cuajo. Entonces hay unas traducciones y hay unas traducciones mucho más sofisticadas que otras, y les conté a un amigo anatomista, profesor, que él me decía que es el tronco, no me acuerdo, es que ahorita no me acuerdo, pero bueno, es un tronco, es una porción de arteria muy pequeña que
después va a irrigar los intestinos, que en los niños es muy corta. Entonces él dice que es probable que eso sea lo que se tuerza. Y que el sobo incluso, lo bonito de la traducción es que, lo que me gusta de esa traducción, es que le permite a la tarea de la sobandera, le da algún valor de realidad también, porque él dice el sobo lo que hace es corregir esa torcedura. Bueno, digamos que nuevamente, como decía al principio, para tratar el cuajo con cuidado, decidí no imaginarme o intentar no traducirlo al máximo, porque cuando lo traduzco, de alguna manera soluciono el problema y me interesa mantenerme en el problema, es decir, mantenerme en la cuestión, mantenerme en esa perplejidad, en ese espacio que hay entre el cuajo como materialidad que hacen las sobanderas y la imposibilidad que refieren todos los médicos cuando se les habla del cuajo. Sí, tal vez, creo que a lo que te refieres es que si es posible imaginarse que el trabajo de los anatomistas sea capaz de identificar una estructura que torciéndose produzca esos síntomas y de que destorciéndose produzca digamos, el tratamiento. Pero lo que me preocupa es que al hacerlo así deja de ser cuajo, porque a mí me interesa la materialidad del cuajo que las sobanderas hacen, es decir, su capacidad para hacer cuajo con manos sobre abdómenes de niños, de escucharlo y de sentirlo, incluso sin haber nunca hecho una disección, es decir, sin tener un interés necesario en abrir y ver adentro y palpar adentro lo que están palpando. Y me parece muy importante, y eso fue algo que dejé como sin tocar, y es que si ustedes se acuerdan en la primera diapositiva, Virginia Gutiérrez de Pineda es supremamente sutil diciendo que estas mujeres, bueno, no sé si mujeres, pero que estas personas, que yo imagino mujeres, se sienten perplejas cuando les pregunta que qué es eso, que es decir que ellas tampoco saben hacer la traducción, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer en los niños. Y me parece muy sutil y muy bonito porque hay una diferencia también entre el cuajo y el hígado que no referí, que es una diferencia sobre la que tendríamos que aprender. Y es que las sobanderas hacen cuajo, pero eso no impide que se imaginen la posibilidad de que el hígado también es. A diferencia de los médicos. Los médicos sí les cuesta mucho imaginarse siquiera la posibilidad de que exista en el abdomen algo que no sea parte de la ciencia anatómica. Y creo que esa diferencia es una diferencia también de carácter muy político, que también sobre la cual habría que reflexionar. Esa capacidad que tienen las sobanderas de permitir la existencia de mundos diferentes, incluso a los que ellas son capaces de poner en acción. Otra pregunta es, pues ahí repite que qué pepa le hacen los antropólogos, antropólogas, pero la pregunta mía es, pues, a merced siendo médico, ¿qué lo motivó a hacer esto? Porque, sí, pues uno me pregunta qué lo motivó pues para llegar a hacer su tesis. ¿Sí? Sí, pues bueno, digamos que esa pregunta siempre es bien difícil porque si ustedes se dan cuenta, el asunto de la medicina atraviesa todo el trabajo, atraviesa la pregunta, atraviesa el problema. Creo profundamente que un etnógrafo que no necesariamente haya sido entrenado como yo previamente como médico, muy probablemente no habría tenido el problema de no tocar el cuajo. Entonces, sin duda alguna, medicina es algo que está tensionando profundamente todo el recorrido del proyecto. Creo que una de las hay muchas motivaciones, pero pues una de las motivaciones es precisamente intentar entender la manera en la que somos capaces de producir naturaleza, entre comillas, de la manera en que lo hacemos. Es decir, en ciertas disciplinas de la medicina o en ciertas especialidades médicas, encontrar personas que digan, vea su disciplina o las entidades que usted hace, pensemos por ejemplo en psiquiatría, esquizofrenia o trastorno afectivo bipolar, son asuntos culturales. Es algo sobre lo cual habría mucha discusión, pero que generalmente es más fácil de pensar que hacerlo sobre anatomía. Es decir, sobre el riñón, sobre el hígado, sobre el estómago, son cosas sobre las que muy poco dudamos. Y me interesa muchísimo esa experiencia de realidad que nos ofrecen. Y creo que esa es la principal motivación. Ahora, como formas de trabajar, como de desprender este trabajo que es profundamente analítico,
hacia otros campos, pues cada vez estoy más interesado en pensar más allá de la representación, cosas como los exámenes paraclínicos, por ejemplo. Entonces, imaginarme qué pasa con un paciente al que le hacen una tomografía, qué pasa con su cuerpo cuando le hacen una tomografía, es decir, si de la misma manera como el cuerpo en anatomización se está complejizando y se está volviendo una materialidad compuesta, como digo yo, que además que lo hace susceptible de ser intervenido de ciertas maneras. Digamos que esa sería una de las formas de imaginarse los siguientes pasos a partir de esta tesis. Pero bueno, pero también es un trabajo, yo realmente estaba interesado al principio, lo que quería mostrar era que los estudiantes están aprendiendo este cuerpo y los martes, los jueves y los viernes, supongamos. Y los miércoles y los lunes van a clase de fisiología y en fisiología les dicen que el cuerpo, como dice un profesor de la universidad, me dice, mire Santiago, el cuerpo en fisiología es un envase con agua salada adentro. Eso es un cuerpo. Entonces yo estaba muy interesado en mostrar cómo los estudiantes de medicina aprenden diferentes cuerpos, o sea, un cuerpo, como el cuerpo de la medicina es profundamente complejo, que incluye diferentes maneras de hacer cuerpo en sí mismo. Eso era lo que estaba interesado al principio, pero digamos que la anatomía fue tan importante que se terminó jalando todo el proyecto, pero pues esa también es otra posibilidad futuro. No, y sobre todo ya la última. Tranquila. O sea, por decir algo, los jaivanás trabajan mucho con espíritus. Ellos nunca han estudiado un cuerpo, ¿sí? Los jaivanás con espíritus, o sea, todo lo que son las medicinas tradicionales indígenas. Entonces, ¿ahí cómo puede ser un encuentro, o sea, con respecto a ese tema? Sí, claro que sí, digamos que también lo que es un poco curioso porque para pensar en el cuajo, si ustedes se dan cuenta, yo me devuelvo al anfiteatro, pero creo que en el fondo hay también una discusión con la antropología en ese sentido. Por ejemplo, para mí es muy importante pensar más allá, como me interesa no pensar en términos de representación, me interesa no pensar en términos de creencia. Y porque lo que les decía sobre el cuajo, creo que cuando uno dice que los indígenas de tal parte creen ciertas cosas, de alguna manera está colaborando en sustraerle materialidad a eso que los indígenas son capaces de hacer. Y me interesa mucho también plantear de esta manera una cierta discusión con ciertas apuestas desde la medicina, desde la salud pública y desde la antropología que están muy montadas sobre la idea del diálogo de saberes y como el respeto hacia los saberes. Porque me interesa mucho también pensar en esta inconmensurabilidad y en este juego de mundos diferentes. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en ciencia y tecnología, que es una de las ramas que es muy importante en mi trabajo, digamos la historia de esa apuesta disciplinar exige un cierto tratamiento, por ejemplo, simétrico sobre las cosas. Entonces, a uno le gustaría pensar que esta tesis es simétrica con el cuajo, pero yo no creo que lo sea, porque finalmente el cuajo para mí es un motor para pensar, pero yo tendría que haber hecho el mismo trabajo con las sobanderas o con las aprendices de sobanderas para más o menos hacer la tesis simétrica con respecto al cuajo. Y también la tesis no es simétrica en el sentido en que el autor que la escribió nunca ha sentido el cuajo. Entonces sí, son cosas que están ahí, que son problemáticas, pero que son los problemas precisamente en los que me interesa que el trabajo siga. Me interesa mantenerme en el problema y no necesariamente llegar a una resolución rápida. ¿Otra pregunta? ¿Tú? Bueno, muchas gracias. Yo soy antropóloga y trabajo en una escuela de medicina. Me ha parecido muy interesante esta ponencia, pero además la relación que tiene con esos nuevos recursos para el estudio de la anatomía, como por ejemplo la plastinación, que muestra de otra manera esa realidad, esa experiencia de realidad, pero también es como anatomizar el cuerpo de otra manera porque es llevarlo y mostrarlo de otra forma sin tocarlo, porque allí cuando se está plastinando ese órgano o esa cavidad, pues se está viendo es plástico, pero representa ante los ojos de los estudiantes el órgano o el interior del órgano, y eso es lo que se conserva y se manipula dentro de las actividades pedagógicas. Entonces es casi como un cambio como ese principio de incertidumbre frente a lo que se está observando, si es lo real, si es su vacío, si es su materialidad. Entonces me parece muy interesante también tener en cuenta esa construcción de realidad.
Sí, y bueno, me haces pensar en muchas cosas, por ejemplo, también en ciertas polémicas que hay en el mundo actualmente, aunque ya no tanto, sobre la necesidad o no del cadáver. Hay ciertas escuelas de medicina y hubo como una onda grandísima internacionalmente por reemplazar el cadáver, y un poco lo que uno ve es que se han empezado a devolver, porque el cadáver, es decir, se dieron cuenta que el cadáver sigue siendo necesario. Y en esta tesis el cadáver es un personaje muy importante. Porque de alguna manera etnográficamente fue importante en los escenarios en los que estuve. Habría que intentar hacer este trabajo en alguna de las facultades que existen en los que no se enseña en los que se enseña sin cadáveres, pero de acuerdo con lo que les estoy intentando decir, pues anatomizar allá será otra cosa y el cuerpo en anatomización será diferente. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo con lo que dices sobre la plastinación. Produce unas materialidades que son muy interesantes porque tienen muchas ventajas, el hecho de poderlas manipular, poderlas ver tridimensionalmente, pero daña todas las consistencias que para los estudiantes son tan importantes. Pero en general eso pasa con cuando cualquier nueva entidad entra al anfiteatro. En uno de los anfiteatros en los que estuve, los rectores o los funcionarios muy importantes de la universidad en algún congreso vieron una mesa que es como, imagínense como esta mesa que se puede tocar y se le puede dar vueltas, y se metieron, yo creo que esa mesa vale mucha plata, y se metieron en la mano al bolsillo y la compraron. Y la mesa llegó al anfiteatro y los profesores lo primero que pensaron fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque es muy fácil imaginarse que simplemente lo que van a hacer ahora es poder estudiar ahí, pero la entrada de cualquier nueva entidad en el anfiteatro implica que los profesores tengan que pensar cómo la van a involucrar en este juego que les estaba narrando entre cadáver, libro, modelo, radiografía, tomografía, mesa de disección virtual, etc. Entonces sí es profundamente complejo y son resultados inesperados como de esa entrada de esas tecnologías. Sí, no, es bastante frecuente donde el cuajo existe y se puede hacer, que es particularmente yo conozco sobre todo en el altiplano cundiboyacense, pasa mucho. Pero lo que hace el médico es tratar una enfermedad diarreica aguda, es decir, el médico toma el síntoma, que es la diarrea, hace un cuadro sindromático, le pone nombre enfermedad diarreica aguda y si el niño está deshidratado le pondrá líquidos y lo dejará hospitalizado mientras lo observa. No necesita, digamos, hacer anatomía o no necesita referirse al cuajo para hacer ese tratamiento. Lo interesante es que muchas de las sobanderas que yo conocí en Voz, había una particularmente que le gustaba, ella decía que no, pero le gustaba, yo sé que le gustaba, que la metieran a escondidas al hospital para ir a sobar niños. Entonces ella sabía, la mamá llegaba con el niño, le ponían sus líquidos, lo hospitalizaban y llamaban a la señora. Entonces la señora iba, se metía por alguna parte, iba y especialmente horas de la tarde cuando no hay médicos, pero los médicos siempre están por la mañana, hacía su sobo y pues, es decir, para los padres y generalmente para la gente que está buscando estas opciones terapéuticas en general no le importa, o sea, no hay una necesidad de coherencia. Si le ponen los líquidos y además la soban, mucho mejor. Entonces ella hacía eso cotidianamente. Entonces de alguna manera sí pueden ser hechos en el mismo cuerpo casi que al mismo tiempo. Y claramente lo que les contaba, esta sobandera obviamente ella le pasaba un poco como a las que refiere Virginia Gutiérrez de Pineda, es decir, no sabía exactamente qué era el cuajo, no podía traducirlo en términos médicos, pero sí reconocía, pues, o sea, no le importaba que también existiera en el mismo mundo riñón, hígado, etcétera. A diferencia de los médicos que finalmente no la dejaban y por algo ella entraba a escondidas, ¿no? Porque si no, no necesitaría hacerlo a escondidas. Bien. Bueno, gracias Santiago por su pregunta. A mí me anima mucho a pensar estas cosas del cuerpo. Y bueno, finalmente escucharlo me convoca nuevas preguntas. Digamos, para ustedes es muy importante la materialidad, la indagación que se hace con el cuerpo en la materialidad, en los hechos que pueden producir un cuerpo, un órgano. Y mi pregunta es, bueno, tengo un sesgo, y el sesgo es que la voz también es materialidad para mí, digamos, y pues un cadáver no tiene voz,
y pues tiene una dificultad para ser explorada esa materialidad. Sin embargo, usted convocó a la anatomización en términos de relaciones y convocaba personajes, profesor, estudiantes, el libro, y entonces me hacía pensar en la dimensión de la voz, no solamente como el sonido, sino como alojada en otras materialidades. Para mí es muy complicado pensar la materialidad como pues está el vacío y está la materialidad. Entonces mi pregunta ¿es posible alojar esa materialidad, la materialidad de la voz, en lo que usted nos ha propuesto como anatomización? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, pues los cadáveres no tienen voz en el sentido en que no pueden hablar, en el sentido en que no pueden emitir sonidos que puedan ser escuchados, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no hagan cosas. Entonces yo prefiero pensar más que ellos hacen cosas a que tienen voz. Me parece que de todas maneras decir que tienen voz o que uno puede escuchar la voz de los cadáveres diciendo cosas, me parece que ya es un tanto metafórico con respecto al escenario profundamente concreto en el cual quiero hacer mi planteamiento. Pero sí estamos de acuerdo con que hacen muchas cosas. Los cadáveres hacen 1000 cosas en un anfiteatro. No solamente enseñan, en el sentido de que se dejan anatomizar y enseñan anatomía, sino también, por ejemplo, huelen. Y el oler hurga, y el oler pone al estudiante frente al cadáver y lo pone frente a la situación empírica en la que está. Pero los cadáveres también pueden, por ejemplo, hacer que un estudiante no haga anatomía, que es uno de los casos que más me gusta y el que generalmente refiero. Es decir, los cadáveres están ahí para que el estudiante haga anatomía, pero a veces son capaces de hacer que un estudiante no logre, que suelte la pinza, esa pinza tan importante que veíamos en el cuadro de Rembrandt, que suelten la pinza y no sigan anatomizando. Y hay muchos casos de ello. Pues uno, digamos, en mi trabajo es muy importante pensar etnografía como algo que no se puede, es una manera de pensar en la que lo teórico no se puede separar de lo empírico. Entonces para eso siempre tengo que referirme al caso empírico, y estoy pensando en un estudiante que trabajando sobre un bloque de órganos es todos tus órganos desde la lengua hasta el recto pegados, porque eso todo está pegado, pero sin lo exterior, ¿sí? Y ella trabajaba sobre ese bloque de órganos, y volteando el bloque de órganos se da cuenta que la lengua tiene un agujero de piercing, y eso la hace soltar la pinza y evita que siga trabajando durante ese día. Entonces esa es la manera en la que los cadáveres nos pueden sorprender, y pueden sorprender a todos los médicos y a los anatomistas y a los estudiantes. Y eso también en la tesis era muy importante para replantear una idea muy común en ciencias sociales sobre el anfiteatro, que supone que los médicos se deshumanizan en el anfiteatro por el contacto con el cuerpo muerto. Y es que la muerte, el tema de la muerte en el anfiteatro es muy compleja, porque no hay, es decir, a no ser en estos casos como el de esta lengua, generalmente el anfiteatro no se trata sobre muerte. No se reflexiona sobre ella, no se intenta hacer muerte, sino siempre se está aprendiendo. De hecho, los estudiantes están aprendiendo con el objetivo de poder aprender anatomía para entender gente viva. Y ese es un trabajo, y eso es otra de las líneas como que se desprenden de este trabajo, y es pensar este laboratorio, este anfiteatro, pensándolo con otros anfiteatros. Y en eso también estamos, eso sí, ya con una amiga, una muy buena amiga mía que se llama Julia Morales, porque su trabajo es en anfiteatros, pero en el anfiteatro de medicina legal, donde se trata de hacer muerte. Es decir, en el anfiteatro de medicina legal se trata de decir ese cadáver de que se murió, y se hace anatomía y al mismo tiempo se hace muerte. Y es bien interesante ver cómo en el anfiteatro de medicina legal la muerte, como decimos en una cosa que publicamos y como dice ella, la muerte tiene un lugar anatómico, es decir, la muerte también puede hacer parte de este cuerpo en anatomización. Pero eso no quiere decir, es decir, que el cadáver pueda hacer cosas como creo que pueden hacer cosas en general las cosas, es decir, que las cosas tienen agencia. No quiere decir que el cadáver tenga voz. Digamos, eso sería un salto que yo preferiría no hacer, porque me parece que me separa de lo concreto de la voz, que al menos en términos muy concretos podríamos pensarla como sonidos que son
percibidos de una determinada manera, ¿no? Sí, lo decía un poco, digamos, porque la medicina, el dato de la mirada, pareciera, digamos, en ese esfuerzo que usted nos propone de darle nombre, de intervenir, de que los médicos no tienen la imaginación para localizar el cuajo y en muchos momentos lo desechan esa noción, contrario a la curandera que sí admite al hígado. Digamos, me parece que ahí hay una dificultad también para poder introducir la voz en la práctica médica. Es decir, pareciera que el médico, y me parece, digamos, que se evidencia un poco en lo que nos presentas, la decisión por la mirada de nuevo, y por la mirada, anatomizando la mirada, y de nuevo, como que es para usted muy importante el vacío y lo que el cuajo, de todos modos, usted sí quiere escuchar algo ahí. De hecho dice, le damos nombre, aparece el nombre como una entidad nueva, densificando el cuerpo, pero de nuevo me parece que en términos políticos queda por fuera algo de la voz. Y bueno, le agradezco. No, muchas gracias. Me gusta también lo que estás comentando, porque en la tesis hay toda una discusión sobre la mirada. Me interesa hacer mucho esa discusión, porque para mí es muy importante mostrar que en el anfiteatro no solamente se mira, sino que también se toca, y por eso es tan importante las manos, el bisturí, el apalpar, etcétera. De hecho, hay muchas cosas que nunca se ven, sino que solamente se pueden tocar. Y esa discusión es bien importante porque también pues obviamente tiene que ver con una discusión con respecto a la noción que tenemos de que la mirada es objetiva. Entonces también tendríamos que repensar mirada para pensarla en un términos mucho más encarnados y mucho más situados, que es como intento que mostrarla también en el caso de los estudiantes de medicina en el anfiteatro. Entonces sí creo que pues hay todo un campo como para debate, pero me interesa mucho revertir esa idea de que la medicina solamente mira. Y también me interesa mucho revertir la idea de que la medicina no escucha. Y porque es que en todo acto médico el médico arranca preguntando y arranca escuchando. Creo que el asunto es mucho más complejo que escuchar o no escuchar, sino que tiene que ver con cómo escuchar y qué escuchar. Y tiene que ver con la manera en la que el cuerpo del paciente y el cuerpo, pues en general los cuerpos con los que se trabajan participan del escenario médico. Porque creería que pues en cualquier escenario clínico sin paciente, muy probablemente incluso sin su voz, no podría haber medicina. Es decir, se necesitan de ambos. Y de nuevo eso va con todo el interés en reflexionar sobre la relación, porque pues creo que en últimas de lo que estamos pensando son cosas que emergen en relación. Entonces me gustaría complejizar un poco también esa idea que es bien importante en la manera en la que las ciencias sociales han pensado la medicina y el campo médico, pero creo que desde una posición situada y etnográfica y muy concreta se puede llegar a complejizar de maneras bien interesantes. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre todo en relación con un concepto, y es el concepto de materialidad. Porque porque creo que es problemático, y como lo han puesto incluso las preguntas y como tú lo has tratado, parece que fuera muy claro. Cuando dices que no usas digamos, no quieres hacer narraciones como usando la palabra creer, es porque le resta materialidad al cuajo. Y digamos, ahorita tú decías que materialidad son como hechos, y en estudios sociales sabemos que los hechos son justamente eso, fabricaciones, y incluso uno podría hablar ahorita te escuchaba, uno podría pensar entonces que materialidad es agencia, pero también hay no cosas, por decirlo así, que tienen agencia, y pienso siempre como en la idea de Dios. Entonces, siempre que estoy pensando desde los estudios sociales, esa idea de materialidad pues me parece problemática, porque incluso uno puede transgredir lo que creería que es la materialidad de los objetos. Yo
quisiera como que comentaras un poco alrededor de esa idea. Oye, muchas gracias. Sí, creo que es un tema creo que es un tema que en ciencias sociales cada vez va a ser más importante, porque de alguna manera mi trabajo está montado en discusiones, por ejemplo, esta idea de no pensar en representación, y entonces la nueva palabra clave se va a volver más que representación, que era como pensábamos muchas cosas, por ejemplo, materialidad. Y estamos de acuerdo que es un campo que no está profundamente conceptualizado. En mi tesis creo que materialidad es lo que emerge en el anfiteatro, así sea, entre comillas, inmaterial. Es decir, materialidad es el producto de las relaciones, del hacer del anfiteatro. Tengo un bonito ejemplo en uno de los capítulos sobre la emergencia de una entidad que hay un índice internacional que identifica las cosas que hay dentro del cuerpo. Y en ese índice esta materialidad tiene la particularidad de ser textualmente inmaterial, entonces es una entidad inmaterial, realmente es un espacio. Pero lo interesante es que en el anfiteatro tiene lugar, es decir, es un evento. Y es bien bonito, es una cosa que se llama hiato de Winslow, que es un espacio que comunica una cosa que se llama transcavidad de los epiplones con otra cosa. Es una ventanillita, es una fenestración, dicen los libros de anatomía franceses clásicos. El asunto es que yo, por ejemplo, yo nunca había entendido eso. O sea, yo pasé por medicina, me gradué, etcétera, nunca entendí eso. Nunca entendí muchas cosas que ahora sí vine a entender. Y ese día en el anfiteatro, el profesor fue capaz de poner en acción ese espacio. Y lo hizo mostrando dónde estaba, haciendo la disección y haciendo algo como pasar su dedo por el espacio. Entonces dijo, este es el hiato de Winslow. Y entonces en la tesis pienso que eso es materialidad también, es decir, el cuerpo tiene, uno podría pensar de una forma muy básica y muy plana en términos ontológicos, la idea de estructuras y espacios, pero realmente ambas cosas son cosas que emergen de la acción de las manos y de los bisturís y de las pinzas, a través de esa idea de recorrer, que creo que es un poco más básica en mi planteamiento. Entonces creo que materialidad es eso que tiene lugar y que emerge en el anfiteatro, por lo tanto cuajo nunca puede ser materialidad en el anfiteatro. Pero ¿por qué digo que creer subtrae materialidad al cuajo? Porque creer, al menos en la manera usual en la que pensamos la palabra creer, siempre pone en lo que se cree en el término ideacional, o sea, es algo que la gente piensa. Y para las sobanderas el cuajo no es algo sobre lo que estén pensando, sino es algo que tocan, es algo que mueven, que escuchan además. Y entonces por eso creo que cuando uno dice las sobanderas creen en el cuajo, le está volviendo el cuajo algo que ellas tienen dentro de la cabeza y no en la relación entre sus manos, esos abdómenes, sus oídos, etc. Entonces por eso lo digo. También obviamente hay toda una crítica a cierta antropología médica muy tradicional que imagina, digamos que se quiere poner en la órbita de lo que la gente piensa sobre la enfermedad, y que un poco esa manera es una manera también de cuestionar como esa manera como de entender el trabajo pues del antropólogo en estos escenarios. Creo también que hay cosas que no son cosas y que tienen agencia, y creo que hay que pensarlas más. Y creo que en ese sentido sería bien interesante que conversáramos, porque sí, sin duda alguna también, o sea, no solamente las cosas tienen agencia. Y creo también que hay muchas complejidades con respecto al hígado, por ejemplo, que no hemos pensado. Por ejemplo, la capacidad o sea, un poco lo que yo les estaba diciendo es que la realidad para nosotros es, o sea, nosotros favorecemos ciertas materialidades o ciertas puestas en escena de la realidad como más reales, y es esta confluencia entre algo que se palpa, algo que está ilustrado en un libro, algo que está en un programa de computador, toda esa confluencia que yo he venido escribiendo. Pero también habría que pensar, por ejemplo, tiempo, y es muy curioso que yo empiece esta presentación con un cuadro de un pintor que pintó esa zona de contacto hace más de 3 siglos. Y creo que sobre hígado y sobre riñón también tiene la capacidad de plegarse todo ese tiempo, porque finalmente, al fin y al cabo, los estudiantes están metidos en una disciplina muy particular, de una carrera establecida,
de un conocimiento científico que es pionero, porque pues, es de los primeros que se empieza a producir en el Renacimiento, con Vesalio y todos esos grandes héroes de la disección. Entonces todo eso pliega de alguna manera en hígado y riñón y lo hace ser tan profundamente poderoso como es, de tal manera que es como una entidad que logra deslocalizar o desplazar con cualquier otra cosa que quiera estar ahí. Hola, buenos días, Santiago, mucho gusto, Rodrigo. ¿Se puede ser más radical? Entonces, pensar en que hay diferentes ontologías, por lo tanto hay diferentes cuerpos, en vez de asumir que hay un solo cuerpo y diferentes representaciones. Eso cabría o se ampliaría hacia el concepto de verdad, es decir, el interés no sería cuál es la realidad o cuál es el cuerpo real, porque no existe, sino que para cada quien en relación es verdad ese cuerpo. Las sobanderas utilizan un concepto de verdad distinto al concepto de verdad de los médicos. No sé si eso sería muy radical. No, me gusta mucho que lo pongas así, es decir, sí, creo que se puede ser más radical, creo que habría que jugar a hacerlo un poco, teniendo en cuenta que uno está intentando ser radical, es decir, para empujar las cosas, para pensar en diferentes ontologías y en diferentes anatomías, en eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en que la realidad no exista, es decir, creo que hay una distancia entre ponerlo como tú lo pones y decir que la realidad es más compleja de lo que pensamos. Entre otras cosas porque si tú te das cuenta, a la larga tampoco es que sean dos realidades diferentes, porque como te decía, cuajo e hígado, a pesar de ser un tanto incompatibles, incluso pueden aparecer en el mismo niño, en el mismo hospital, gracias a que la sobandera va y lo hace también en ese niño y en ese hospital. Habría que pensar más con cosas como conexión parcial o con ciertas maneras de pensar la realidad de forma mucho más compleja para no multiplicarla primero y para no llegar a la idea de que la realidad no existe cuando lo que estamos es intentando pensarla en otros términos o en términos más complejos. Entonces, sí, creo que se puede ser radical, creo que hay que hacerlo y creo que un problema con ontología sobre el que tenemos que pensar es intentar no volverlo sinónimo de viejos conceptos que son muy importantes para nuestra disciplina, pero por ejemplo como el concepto de cultura. Es decir, no quiero pensar que los cuerpos de las sobanderas no tienen hígado. Y no quiero pensar que mi cuerpo no puede tener cuajo, solamente porque no estamos como que no pertenecemos a la misma comillas cultura, ¿sí? Es decir, hay que tener cuidado también con ontología para no no volverla una nueva manera de decir cultura, para esencializar y hacer este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. Muchas gracias, Carlos.